en casos de poliposis, ir a la cirugía. O como hay desvíos de tabique, ¿no? Que no pueden grabar. Pero esta es una causa muy frecuente y el paciente se queja de tos y sensación de flema en la garganta. Está todo el tiempo. Y que se encuentra con eso. Y tengo una flemita en la garganta, a veces con tos, que se está goteando. Y puede ser rinitis vasomotora, alergia. Ya vamos a ver eso después. Si es asma, ya sabemos que la tos, un equivalente asmático, es el tratamiento específico. Broncodilatadores, corticoides inhalados, a veces antileucotrienos, que ya no utilizamos mucho. ¿Sí? Si es de EPOC, obviamente el tratamiento para EPOC que nosotros vimos. Broncodilatadores, corticoides en las exacerbaciones, etc. También tenemos una tos crónica postinfecciosa. Esto es algo que nosotros encontramos relativamente frecuente. Paciente que tiene un episodio respiratorio infeccioso por viral o bacteriano y queda luego con tos. Vemos especialmente en el COVID, ahora vemos eso. Pacientes que quedan con tos después. Ya le pasó la enfermedad, pero sigo tosiendo. Muy bien, descartamos sinusitis, descartamos rinitis y a veces es necesario dar corticoides. Una tos postinfecciosa, unas 2 semanas. No, algo pasa. Hay una inflamación ahí, le damos corticoides. Y para el tratamiento sintomático, en estos casos, debemos utilizar derivados de la codeína, antitusígenos centrales, para aliviar el síntoma. Porque no es aceptable que le digamos, no, usted está tosiendo, ya le va a pasar ya, no, dale algo. ¿Le daremos broncodilatadores a este? No, porque no tiene broncoespasmo. ¿De acuerdo? Tenemos que utilizar así. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de tos. En general, los tipos de tos. Para tener un acercamiento al síntoma, ¿de acuerdo? La primera tipo de tos es la tos seca. No productiva o irritativa. ¿Ya? Entonces el paciente, tengo tos, pero no boto flemas. ¿Y por qué no bota flema? Porque no tiene. Pues. Entonces quiere decir que algo le está irritando la vía aérea o le está irritando en algún lugar donde hay receptores. A la tos y se estimula, se produce el reflejo tusígeno. Entonces causas inflamación bacteriana, viral, irritantes químicos, tumores y al último, la psicógena. Entonces, psicógenas. ¿Ya? Tratamiento. ¿Le daremos broncodilatadores? No, pues. ¿Le daremos mucolíticos? No, pues, porque no tiene moco. ¿Sí? ¿Le daremos de esas sustancias como guaifenicina que producen broncorrea? No, es una tos irritativa. Tenemos que darle ¿qué? Nebulizaciones con suero fisiológico para que pase la irritación de la faringe y la garganta y un ambiente adecuado, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar antitusígenos, periféricos o celulares. Periféricos anestésicos de la garganta, si es irritativo. Y centrales, ya sabemos, codeína, dextrometorfán o cualquiera de esos. ¿Ya? Porque tenemos que quitar el síntoma. Pero ojo, ya estamos diagnosticando que no tenga complicaciones. Ahora, si es un tumor que está irritando, pues tiene que sacar su tumor. Si es un cuerpo extraño, hay que sacar el cuerpo extraño. Y en los casos de tos psicógena, la psicoterapia, pues ahí. Hay un síndrome de tos crónica que se llama hipertusia, ¿ya? En donde se puede utilizar, ¿no? Amitriptilina o gabapentina, porque son estímulos muy pequeños que en la persona reproducen demasiado tos. Y ese es un dilema para el médico. ¿Cómo hago? Ya le busco todo y no encuentro nada. Sigue tosiendo. Entonces, psicoterapia y a veces este tipo de meditaciones. ¿De acuerdo? Tenemos otro tipo de tos. Una tos que en cambio es inadecuada, ineficaz o disminuida. ¿Qué significa? Que hay un estímulo irritativo ahí o hay secreciones, pero el paciente no puede toser bien para eliminar las secreciones. Acuérdense que la tos es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Se debe esto a debilidad, dolor, poca motivación. Son los pacientes que están en un postoperatorio, un viejito, y que tiene tos, usted le oye toser por apenitas. Empiezan a acumularse las secreciones y pueden infectarse. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Mejorar el estado general. Si hay dolor, dar analgesia e insistir en fisioterapia.
para ayudarle a expulsar la flema, para que no se quede retenido. A veces antitusígenos, tal vez en dolor, a veces. Lo que nos interesa es fisioterapia y motivarle al paciente. Van a encontrarse con este tipo de pacientes que tienen una tos ineficaz, disminuida, poco eficiente. Hay que estimular la tos. El tercero, la tos productiva, ¿sí? Con expectoración. Entonces, ¿cuál es la causa? Habitualmente infecciones, pues. Broncorrea, bronquiectasias, abscesos pulmonares, EPOC. Evidentemente hay un proceso infeccioso bacteriano que produce expectoración. Si tengo expectoración purulenta, ¿tengo que sedarle la tos? Rodríguez, ¿le ceda la tos? Perdón, doctor, ¿podría repetir la pregunta? Si Estoy con el tengo internet. tos productiva con abundante expectoración, ¿le da un sedante de la tos? No, doctor. No, pues, no. Fíjese que el manejo depende del tipo de tos. Porque la tos es un mecanismo de defensa. Tengo que ayudarle a que salga la flema. En las otras, por ejemplo, en la no productiva, irritativa, yo podía sedarle la tos porque la tos no está haciendo ningún papel, solo está molestando, está irritando la vía aérea. Y el paciente con tos irritativa está molesto, está irritable, no puede dormir, tiene que sedarle la tos. ¿De acuerdo? En cambio que acá no, pues. Acá usted tiene que tratar la causa de base, ¿no? Antibióticos, fisioterapia respiratoria, broncodilatadores si fuera EPOC, o bronquiectasias que respondan. Antitusígeno central, a veces, siempre ponemos de tal vez porque a mí no me gusta la idea. Entonces, más bien, eliminen. ¿Ya? Pero lo otro sí, fisioterapia, antibióticos, broncodilatadores. Y también no está colocado aquí mucolíticos. Mucolíticos. ¿Por qué? Porque si la tos es productiva con un esputo purulento, espeso, el mucolítico le disuelve al moco y le ayuda a sacar. Utilizaríamos acetilcisteína, ¿no? Bromexina, ¿no? O ambroxol. Y nos ayudan. Y la suficiente hidratación o nebulizaciones también. ¿De acuerdo? Y tenemos la tos complicada a alguna patología o secundaria a algo ya. Por ejemplo, la hemoptisis. Tiene tos por hemoptisis. Hay que tratar la hemoptisis, ver la causa. Hay que sedarle la tos de la hemoptisis, ojo. Si tengo hemoptisis y veo que está tosiendo sangre, tengo que sedarle la tos. No hay otra. Porque cada vez que tose puede romperse un vaso sanguíneo y darle, ¿qué? Una hemoptisis masiva y chao el paciente. Tienen entonces un paciente ustedes con hemoptisis, ya conversamos de eso, hay que sedarle la tos, dele codeína. ¿De acuerdo? Si es insuficiencia cardíaca, hay que tratar la insuficiencia cardíaca, porque produce tos por congestión. Ya vimos sinusitis y goteo retronasal, ya le pusimos, ¿no? En la tos secundaria. Cuerpos extraños, otitis, es decir, cualquiera de estas causas hay que tratar. Es la patología que está de base. Ya vimos el reflujo también, ¿no? Entonces tenemos que tratar de acuerdo a la patología. Tenemos dos tipos de antitusígenos. Los periféricos como anestésicos de la mucosa, lidocaína, cocaína, fíjese la cocaína, gran papel, ¿no? Utilizaba cocaína para anestesiar los ojos antes, ¿sí? Benzocaínas, todas las inas, ¿no? Son anestésicos. La benzocaína vienen estas pastillitas que nos dan para chupar. Si tengo irritada la garganta y la tos se me produce, por eso me puede ayudar. También ciertos broncodilatadores pueden tener cierto efecto antitusígeno, más el salbutamol. Otros utilizan como antitusígeno también el bromuro de hipertropia, pero no es su función, estos son broncodilatadores. Mucocinéticos, ya vimos, ¿no? Ambroxol, bromexina, acetilcisteína. Podemos utilizar, pero en el contexto individual de cada paciente, viendo qué tipo de tos tiene, para poder utilizar. A ningún paciente que no tenga moco productivo se me va a ocurrir darle acetilcisteína, porque eso le va a producir irritación de la vía más tos. ¿Ya? Igual aquellas sustancias
que producen broncorrea porque son estimulantes irritantes, guayacolato de glicerilo, algunas otras sustancias que producen broncorrea. Pero si ya no tiene nada, no le vamos a producir porque le incomodamos más al paciente. Y lo más importante, los agentes hidratantes. Agua en vaporización o en vía oral para que esté bien hidratada la persona. Ustedes van a escoger el tratamiento antifúngico periférico dependiendo del tipo de tos y de la patología del paciente. Entonces, la tos no es que usted le maneja con un solo medicamento. Primero ve la causa, el tipo de tos y tiene un tratamiento sintomático porque tiene que aliviar. Pero sin olvidar que tenemos que establecer el diagnóstico de la enfermedad de la tos. Antitusígenos centrales, obviamente, la codeína opiácea, muy buena. La hidrocodeína, que es, todos estos son narcóticos maravillosos. Se dan la tos, tienen efectos colaterales narcóticos, ¿no es cierto? Y los no narcóticos. Aquí tenemos el dextrometorfano y el clobutinol. Son muy utilizados. Los jarabes para la tos que ustedes vean en el mercado vienen habitualmente con fórmulas mixtas, combinadas. Tiene el antitusígeno, tiene pseudoefedrina para la nariz y tiene un antialérgico. ¿Sí? Medicamentos para resfriados. ¿Ya? Usted tiene que utilizar en estas tos irritativas, pues el medicamento que sea indicado, no como una receta genérica para todos. ¿De acuerdo? Listo. Dejo de compartir. Aquí. Ya. Espérenme un segundito, todavía no se vaya. ¿Dónde estoy? Ya. ¿Están viendo ahí? ¿Sí? Ya. Para acabar, habíamos dicho que una de las causas más frecuentes de tos crónica es la rinitis. Por lo tanto, tenemos que estar en capacidad de diagnosticar esto. ¿Por qué? Porque la prevalencia de esta enfermedad de rinitis alérgicas está por encima del 14% de la población. En cambio, el EPOC es muy bajo. Tenemos que estar en capacidad, no solo del resfriado común, tratarle porque eso es agudo, en cambio esto es crónico. Las rinosinusitis, y hay algunos tipos de rinosinusitis. Por ejemplo, podemos decir que la rinitis alérgica, que es frecuente, es una enfermedad inflamatoria causada por IgE habitualmente. ¿Sí? Perdón. Alergia, ¿no? Son alérgicas. Tenemos dos tipos, ¿no? Rinitis estacionales y rinitis perenne. Las estacionales que se producen alérgenos estacionales, por ejemplo, el polen. En nuestro medio decíamos no tenemos estaciones, por lo tanto no hay rinitis estacionales, pero sí tenemos mayormente rinitis perennes. ¿Sí? Por alérgenos que están presentes la mayor parte del año, ácaros, cucarachas, hongos, pelos de animales, y producen molestias nasales. Se asocia al asma, eso es importante, en un 30 a 40% de riníticos tienen asma. Entonces, cuando usted le pregunta, yo tengo rinitis, hay que decirle, ¿le sirve el pecho por si acaso? Ah, sí. Y el 80% de los asmáticos que tienen sibilancia, usted le pregunta, ¿le molesta la nariz, le pica? Dicen sí. La asociación asma-rinitis es bastante prevalente. ¿De acuerdo? Y ustedes han de ver en la consulta, cuando vemos aquí, veíamos, no tiene asma y rinitis. Asma y rinitis con loratadina, como metazona y con corticoides inhalados y salbutamoles. ¿Sí? La asociación bastante alta. 14% de rinitis alérgica. Quiere decir que si en Quito tenemos 2,5 millones de habitantes, estamos hablando de ¿cuánto? Eso es bastante frecuente. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que usted tiene que sospechar? Prurito nasal, le pica la nariz, están así. Y hay una señal que se llama saludo alérgico, un surco aquí. Debe ser alérgico. ¿Ya? La rinorrea suele ser acuosa y él le refiere, estoy con mocos nasal no suele ser permanente
sino más bien ocasional. Cuando tenemos obstrucción nasal perenne, hay que pensar en una alteración. Le pican los ojos. Muy frecuente. Y tengo tos crónica. Ahí está. Hay como signos, ya vemos el saludo alérgico y el surco nasal. Nosotros miramos. Y aquí, bueno, esto en la patogenia, utilización mediante dando lugar a reacciones alérgicas inmediatas y reacciones alérgicas tardías. No vamos a insistir en la fisiopatogenia del trastorno estimulante. ¿Listo? ¿Ya están conectados? Sí, doctor. ¿Ya? Bueno, Sí, sigamos entonces para acabar rápido este negocio. Si miran, sí, doctor, está en la diapositiva de patogenia. ya, entonces ahora, las rinitis alérgicas pueden clasificarse, varias clasificaciones existen en esto, pero pueden ser intermitentes, igual que el asma, ¿no? Persistentes, y pueden ser leves, moderadas o graves. Todo es una clasificación dependiendo de la sintomatología. Intermitente, menos de 4 días a la semana. Persistente, más de 4 días a la semana, que duran más de 4 semanas. La mayoría son intermitentes. Es decir, le da síntomas alérgicos por la exposición a un alérgeno y desaparece. Y estos pacientes le dicen típicamente, doctor, yo tengo gripes a cada rato. ¿Sí? Me dicen, doctor, yo me enfermo de resfriado cada mes. Eso es difícil, que sea bacteriano o que sea viral. Lo que pasa es que son alérgicos. ¿Sí? Y evidentemente, las persistentes son mucho más frecuentes, ¿no? Más de 4 días a la semana que esté moqueando, pues es tenaz. Y dependiendo de la gravedad, puede ser leve cuando las condiciones del paciente hace que no tengan alteraciones que le compliquen la vida. Es decir, sueño normal, no se altera la actividad, no tiene síntomas molestos, es decir, es leve, me moqueo y nada más. Pero síntomas persistentes, severos, pueden tener con sueño alterado. Se le tapa la nariz en la noche y no puede respirar. Y se despierta porque se tapa. Igualmente, pueden haber síntomas molestos con incomodidad en el trabajo, alteraciones en la actividad. Es decir, una rinitis puede ser bastante molesta. Entonces, el diagnóstico está hecho con historia clínica. Se le hace la historia clínica, debes tener rinitis alérgica. En el examen físico, podemos hacer y debemos hacer rinoscopía, lo que decíamos ahora con los compañeros suyos que pasaron. Tenemos que aprender a ver la nariz. ¿Sí? Ya van a tener la rotación en otorrino para aprender justamente a ver, con el rinoscopio, ver cómo está la mucosa. Y habitualmente la mucosa nasal es pálida, suele ser pálida, y encontramos una rinorrea transparente. ¿Ya? Las pruebas cutáneas alérgicas suelen ser positivas y se hacen estas en caso de rinitis persistentes que no respondan a tratamientos convencionales para determinar cuál es el alérgeno y poder desensibilizar. También podemos dosificar inmunoglobulina E. Cuando está muy elevada, pues nos indica un trastorno alérgico. Pero una prueba más específica es hacer los eosinófilos del moco nasal. Le coge un hisopado de moco nasal y le hace como una biometría, ¿verdad? Para ver si tiene leucocitos, polineuronucleares, etcétera. Y usted encuentra más del 5% en los eosinófilos de moco nasal, dice que es una rinitis alérgica. Ya le orienta el tratamiento. No es difícil. El tratamiento suele ser sintomático, ¿sí? Con algunas cosas. Lo primerito, antihistamínicos. Nosotros tenemos la loratadina, que es lo único que tenemos en el ministerio. Pero podemos tener cetiricina, levocetiricina, desloratadina, antihistamínicos mucho mejores.
Y esto se utiliza por ciclos. Cuando hay molestias, ¿ya? Le damos la medicación y ya va mejorando y no mejorando. No es un tratamiento de base para curarlo, ¿ya? Porque es tratamiento sintomático. Los anticolinérgicos también podemos utilizar. Y el ipratropio, que es un broncodilatador, que hemos utilizado en el asma y en el EPOC, puede ser utilizado intranasalmente, especialmente en las rinitis vasomotoras, pero también en el uso de descongestionantes nasales también puede utilizarse en los pacientes con congestión nasal intensa, pero nunca más de 10 días, porque tienen efecto de rebote. Especialmente aquellos que son en gotas. Por ejemplo, el afrin nasal, que los pacientes empiezan a usar porque les alivia, se ponen, qué rico, aliviado estoy, aliviado estoy. Luego les da una rinitis medicamentosa crónica, que es difícil de retirar, porque hay efectos de rebote. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes prescriban un afrin, debe ser simplemente 3, 4, 5 días y quítale, ¿ya? Pero podemos utilizar sintomáticamente, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos. Y el tratamiento más clave son antiinflamatorios. Dentro de esto, los corticoides. El cromoglicato disódico ya no se usa, pero está indicado. Está bien. Y los corticoides intranasales, aquellos que nos ponemos en la nariz como un tratamiento de base para la alergia. Muy similar a los corticoides que utilizamos para el asma. Por ejemplo, la fluticasona, la budesonida, que los utilizamos. Y en casos severos de crisis, los corticoides sistémicos. Porque es una reacción alérgica, inflamatoria alérgica. ¿De acuerdo? Pero es bien fuerte. Y por lo tanto tenemos que estar atentos para poder tratar bien a los pacientes. Y cuando hacemos un test de sensibilidad a alérgenos y encontramos que es sensible a uno o dos alérgenos conocidos y no revierte con el tratamiento que estamos mencionando antes, debemos, ¿sí?, desarrollar una inmunoterapia con desensibilización en dosis crecientes que se inyecta subcutáneamente de la sustancia a la que es alérgica. Y actualmente se utiliza inmunoterapia intranasal o sublingual para no estar infectado. ¿Sí? Que requieren un tiempo largo de circulación. En los casos severos van muy bien. ¿Quién nos apoya en esto? Los alergólogos. Inmunólogos y alergólogos. Porque yo le puedo tratar, el otorrino le trata, sintomáticamente no mejora, pues hay que ir donde el alergólogo para que termine cuál es la sustancia a la que es alérgico y pueda desensibilizarse. También en casos severos podemos utilizar terapia biológica, son anticuerpos anti-IgE, el más conocido omalizumab, que también utilizamos en el asma, sí les mencioné. ¿Ya? Estos duran su efecto mientras le damos la terapia, luego no revierte, ¿de acuerdo? Pero en casos muy severos puede utilizarse. Y el tratamiento quirúrgico de la rinitis está reservado a aquellos casos en los que haya obstrucciones mecánicas. Yo no curo la rinitis alérgica con cirugía, no es lógico. De cornetes que no cede, o poliposis nasal, tendré que entrar con el otorrino a limpiar, a rectificar eso para mejorar. ¿Sí? Igual en casos de desviaciones septales o sinusitis crónica que requieran drenajes. Ahí el cirujano, el otorrino entra. Pero repito, si un paciente les va con rinitis alérgica, tapado la nariz, y hecho pedazo dice, me voy donde el otorrino o donde el plástico me componga la nariz, no se va a mejorar. ¿Sí? Porque el trastorno alérgico inflamatorio de base está ahí presente. ¿Ya? Aquí tenemos los fármacos que nos interesa mucho utilizados para este tipo de patologías. ¿Sí? Y aquí tenemos una escala de tratamiento muy similar al asma, ¿se acuerdan? Si es intermitente leve, yo puedo utilizar un antihistamínico como loratadina, desloratadina, un descongestionante nasal por menos de 10 días, evitación de alérgenos. Pero si no consigo mejorar y tengo rinitis más graves, tengo que entrar necesariamente al corticoide intranasal. ¿De acuerdo? La rinitis no alérgica, es que no toda rinitis es alérgica. También debemos entender eso. Por lo tanto, si mi rinitis no es alérgica, ¿qué gano desensibilizando?
Nada, ¿no es cierto? ¿No? Por eso le hacemos la prueba y si es alérgico podemos hacer algo, si no es alérgico, nada. Y estas son rinitis vasomotoras o de otro tipo, no mediada por la reacción alérgica, no mediada por IgE, ¿sí? Entonces, son mecanismos no inflamatorios, son frecuentes, suelen ser perennes, ¿sí? Afectan mucho la calidad de vida de las personas y agrava las patologías respiratorias. Y lo malo es que no encontramos un desencadenante así alérgico, ¿sí? Y en esta tenemos la idiopática vasomotora, rinitis vasomotoras, ¿sí? Hay una hiperactividad o reactividad nasal a estímulos inespecíficos, nada de alérgenos, temperatura, humedad, tabaco, olores intensos, capsaicina, que es el del ají, el frío. No hay alergia al frío, ¿ah? Puede el frío actuar como desencadenante en ciertas rinitis. Pero estos pacientes no tienen alergia, pero se les tapa la nariz, se congestiona horrible y tienen todos los síntomas. Y también las rinitis por fármacos. Ya mencionamos con ustedes la tos por fármacos, pero hay rinitis por fármacos. Antihipertensivos, bloqueantes beta y la cocaína. La cocaína, en nuestro mundo de gran consumo de cocaína, parece que es el negocio más lucrativo en la humanidad, ¿no? Las drogas y la cocaína. ¿Sí? Que sea prohibido es otra cosa. Pero mucha gente consume la cocaína, se perfora el tabique y da rinitis perennes, ¿sí? Que no son alérgicas, con perforación y con lesiones grandes de la mucosa. Hay que ver eso, ¿no? Hay que ver. Tenemos también una rinitis hormonal, que ya es menos frecuente. Estas rinitis hormonales son relacionadas con el ciclo menstrual, ¿no? La pubertad, embarazo, son mucho más raras, pero pueden producirse. Ya por factores físico-químicos, como dijimos, frío, alimentos picantes, que podrían estar también dentro de las vasomotoras. Rinitis por alimentos, rinitis eosinofílica, especialmente intolerancia a la aspirina. Hay eosinofilia, curioso, pero pruebas cutáneas negativas. Parece alérgica, pero no es alérgica. Pues fíjense que esto ustedes van a ver en otorrino ya más claramente, pero yo les pongo aquí porque definitivamente es una entidad muy frecuente, que la van a ver todos los días. También tenemos la poliposis nasal, y es un problema serio. Es un proceso inflamatorio crónico que impide la ventilación porque hay tremenda obstrucción por pólipos nasales. Puede ser presentes en rinitis alérgicas, también en las no alérgicas, ¿no? Con síntomas muy frecuentes. Y esta poliposis, hay hiperplasia de la mucosa de los senos paranasales hacia la cavidad nasal. Hay que retirar eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto no me interesa mucho. Esto me parece que ya está. Entonces aquí tenemos el diagnóstico diferencial entre rinitis, sinusitis y poliposis, ¿no? Fíjese, la infecciosa puede ser vírica, bacteriana, fúngica, resfriado común. Las alérgicas mediadas por IgE o intolerancia a los AINES. Las sinusitis crónicas con poliposis y las rinitis no alérgicas, vasomotoras, eosinofílicas, por fármacos, hormonal, emocional, etc. Gran cantidad de rinitis. Lo importante es reconocer para poder manejarlas. El tratamiento. En las alérgicas, corticoides intranasales, ya vimos, clave. Antihistamínicos también. Antibiótico terapia cuando hay sobreinfección. Rhinosinusitis. Secreción, en vez de ser transparente, se hace purulenta. Hay que darle. Y nosotros ya vimos descongestionantes, antibióticos tópicos, los lavados nasales y también los antilecotrienos, ¿no? Que pueden funcionar bien. Cirugía cuando hay. Eso es lo que teníamos que conversar con ustedes sobre este tema. Espero que les quede, por favor, la inquietud de ir a consultar. ¿De acuerdo? Es la última clase que tenemos virtual, no hemos podido reunirnos, pero nos hemos visto en las prácticas. De aquí nos veremos ¿cuándo? ¿Qué día nos vemos? El 1 de octubre, Doc. El 1 de octubre, que tienen que ir estudiando, acordarás. Porque vamos a tomar examen a los 2 años, porque vamos a tomar un examen presencial. Por lo menos ahí conozcámonos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estudien. Bibliografía la que ustedes quieran, pero yo les tomo de lo que les he dado, porque les mentiría que les voy a tomar con trampa, ¿no? Yo no me voy a buscar trampa.
Lo que yo les he dado, lo poco que yo sé y que he compartido con ustedes, eso les voy a tomar. De manera como tienen apuntes, tienen grado, después de sacar. No se trata de esto, de hacerles trampa, ni mucho menos. Se trata de que ustedes se prueben a sí mismos de que algo han podido captar, que es difícil por este medio. Pero ustedes estaban en la obligación de estudiar. ¿Ya? Yo les digo lo que estamos viendo y ustedes van a estudiar. Pues, a ver qué vimos, rinitis, a ver cómo que son las rinitis. Ya tenemos conceptos. Lo importante más que estudiar para pasar el examen es que estudien para que algo de lo que vieron les quede y les sirva la práctica. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos viendo ahí. Con el grupo seguimos mañana, ¿no? Listo, chicos, nos estamos viendo hasta el día 1. Muchas Hasta gracias, luego. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc, Doc. de corazón. Dígame, Gracias, doctor. No, que el examen el primero a qué horas va a ser, a las 10 o a las 9. ustedes saben. Porque según eso tengo que pedir el aula. No, usted deme el aula. Usted escoge el aula. Si yo les No, digo no, a las 8, me van a decir que no pueden a las 8, que tienen ni sé qué cosas. Usted se pone el acuerdo y me dice, doctor, a las 11, 9, 10, ahí tengo el aula y ahí voy yo. Ya, ¿De acuerdo? sí, porque igual debe de ser en la mañana porque no hay conserjes tarde que nos abran, Doc. En la mañana, 9, 10, Ya, Doc, tenemos concertos. ¿De acuerdo? ya, Doc, Usted me ya le dice, aviso entonces. tenemos, ¿por qué? A ver, yo le digo a las 8 y usted me dice, no, sabe que tenemos que ir a la reunión de ni sé qué cosa. Ay. Así me ha estado diciendo todo el día. Entonces usted me Doc, dice, es 9, que- 10, temprano, mejor. ¿De acuerdo? Ya, sí, yo creo que a eso de las 10 debe ser 10 Ya. u 11, Doc. Me confirma Pero igual, nada más. sí, para ver si nos califica ese mismo rato y porque Ese hay que rato subir yo les califico. las Lo que notas. vamos a hacer es lo siguiente, no se preocupen de la nota, por favor. Ese rato damos el examen, cojo, me guardo y conversamos y ustedes me dan las respuestas entre todos. Y hacemos lo que antes hacía yo, revisión del examen. ¿Sí me explico? Entonces ahí revisamos. A ver, todos contestamos. ¿Qué era la pregunta 1? Decía tal cosa. A, era B, era C. Ustedes ya saben lo que contestaron. ¿De acuerdo? Entonces nos demoramos ¿cuánto? Una media hora. Ya, Bien. bueno, Doc. Eso me Sí. parece bastante. ¿Y Luego ya cuántas ustedes preguntas van a ir en el examen, Doc? Ah, ¿Cuántas preguntas van en el 20 examen? preguntas. 20. Listo, entonces, nos vemos el primero. Chao, chao. Pero Gracias, Doc.